Perfecto. Que no hay Entonces problema. vamos a aprovechar Por el supuesto, tiempo Marcela. y Aquí vamos a hacer podemos una colaborar modificación también. interactiva. Así que es eso. Entonces, las De preguntas todas que han maneras, Marce. surgido, las preguntas que han surgido están en niveles, por ejemplo, Simón menciona que en torno a sexualidad no han abordado nada en sexto básico. Y aquí la pregunta del millón, ¿en qué momento creen ustedes que es el ideal para empezar a abordar sexualidad de estudiantes? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? Desde que son Buena chicos. pregunta. Desde que son chicos, pues sí, eso es lo primero. Y con esto me refiero así como casi que primera infancia, jardín. Exacto. Y no desde un punto de vista sexual, así como enseñarles penetración o cosas así, pero sí, sobre todo en esa edad, sobre sus cuerpos y partir desde esa base con ellos y que sea un trabajo desde la primera infancia hasta la media, y claramente es un trabajo para la vida, pero sí, eso. La verdad es que sí, o sea, todos los planes y programas en general abordan de temprana edad el tema de la sexualidad. Lo que sí va cambiando son los enfoques. Por ejemplo, en primera infancia, claramente no es un trabajo en torno a cómo es una relación sexual, sino que son prevenir ciertas conductas que son inapropiadas para un menor y que significa una vulneración. Entonces, el foco siempre va a ser en la protección del menor. Una, porque también todos los niños de temprana edad se autoerotizan. Eso es parte del desarrollo. O sea, y eso, por ejemplo, los que son mamás y papás acá, lo pueden observar en sus hijos. Pero sí es importante en la primera infancia abordar el tema de prevención. Este tema de prevención no es un tema que uno diga, lo vamos a soltar en la media, porque también en la media es necesario generar temáticas de prevención. O sea, una cosa es el inicio sexual, pero otra cosa, cómo se inicia este periodo sexual. Yo no sé si quieren aportar, a lo mejor aquí podría aportarnos un poco Antonieta desde la mirada de la psicología del desarrollo. Estaba escuchándote, Marcela, y escuchaba a las personas que están opinando, y ciertamente, o sea, la educación sexual es transversal a todas las etapas del desarrollo, y tal cual tú lo decías, los contenidos que tiene la educación sexual van variando. Y también depende de los contextos, porque de contextos muy carenciados, muchas veces el colegio pasa a cumplir un rol social en la educación sexual. Y por eso es importante que los educadores estén formados en educación sexual para abordar lo que desde la casa no se está abordando. No así ocurre en otros contextos, ¿verdad? De familias mucho más funcionales o familias mucho más establecidas, donde donde se da mucho esta dinámica del diálogo, donde uno puede a los niños desde pequeñitos como acompañarlos en este proceso, porque es un proceso. Y creo que nosotros en este país estamos al debe con la educación sexual. Entonces, Muy al debe. claro, qué importante es que los chiquillos que están en formación para ser docentes, qué sé yo, tengan súper clarito esto, porque en algún minuto de la clase de orientación esto emerge, ¿ya? Y no solamente emerge en las etapas del desarrollo de los chicos grandes, sino que también en la educación inicial. Las educadoras de párvulo, por ejemplo, tienen un rol súper importante ahí. Entonces, yo diría que importante es que nos formemos en esto, ¿ya? Y que vayamos con los tiempos. Y los tiempos de ahora ameritan una educación sexual que esté muy bien organizada y considerando lo que tú dices, Marcela, las etapas del desarrollo. Eso. Sí. Marcela, ¿Qué sí, quieres agregar, José Miguel? yo agregaría el término que tiene la responsabilidad, como decía ahí la colega, respecto a nuestra propia formación y reflexión en torno a la sexualidad, que difícilmente podemos enseñar aquello que no está bien asumido, no está bien resuelto, no sé cómo decirlo. Recuerdo, no sé, en algún momento una clase con colegas, profesores en ejercicio,
y que planteaban, había una colega que ni siquiera se atrevía a plantear la palabra sexualidad. Y eso es una realidad que podemos vivir, entonces hay todo un tema. Y sobre todo que yo creo que de repente, esto al debe que hay hoy día respecto a la sexualidad, de hecho el otro día vi una discusión que se fue una vez más al tacho de la basura, porque no se logran acuerdos, ¿no es cierto? Y sobre todo también tener en esta reflexión una mirada más amplia de la sexualidad, no solamente con un carácter preventivo, no solamente como un tema de salud pública, sino que también como y sobre todo como un hecho humano, por tanto que hay una dimensión ética, que hay una dimensión de comunicación, que hay una visión de encuentro, yo diría una reflexión más propositiva respecto a la educación de la sexualidad como desarrollo humano, y donde por supuesto después aparecen estos elementos más preventivos, pero yo lo que conozco y he visto siempre está muy vinculada a la prevención, como que la sexualidad encierra peligros, ¿no? Y la sexualidad, sin duda que hay situaciones de peligro, pero no es el foco, no debiera ser el centro de una propuesta, sino que debería ser parte de la vida, parte del desarrollo humano, y por tanto con un carácter positivo. Creo que esa es la reflexión que tenemos que tener nosotros primero, sea la edad que tengamos. Yo ya soy un tipo más maduro, seamos jóvenes, profesores, profesionales que estamos comenzando. Entonces hay una necesaria revisión personal, hoy día nos desafía, sobre todo cuando hay tanta pregunta hoy día, y temas que están en revisión. Sí, yo también comparto lo que acabas de decir, José Miguel, y yo creo que esa es una de las cosas que uno tiene que pensarse como docente, en el fondo, cómo se vivencia esta temática emocionalmente y más allá del tema de prevención o de salud pública, porque la verdad es que como salud pública sí es una temática al frente del tema de que los adolescentes no se protegen. De hecho, aquí menciona uno de los estudiantes, creo, Matías Yáñez, dice, en medio, una que tuvo su pequeño hace un mes y otra que tiene varios meses de embarazo. ¿Eso podría considerarse dentro de esta área? Y por supuesto que sí. Hay muchas temáticas. Una es el embarazo adolescente y paternidad adolescente, porque normalmente cuando se piensa en la maternidad adolescente siempre se asocia a la figura femenina. Pero supongamos ustedes trabajan en un colegio de hombres. ¿Qué pasa con ese padre adolescente? Normalmente tampoco nadie trabaja frente al tema cómo llegó a este ejercicio. También van a encontrar situaciones como, hay otras temáticas de sexualidad que van hacia el tema transgénero, identidad de género, etc. El caso clásico, con mi hijo no te metas, como menciona Sofía Leighton. Todas estas temáticas son de sexualidad. Sexualidad es súper amplio el tema, y por eso mismo, cuando nosotros queremos reflexionar en torno a sexualidad, nos encontramos con un montón de temáticas que son creencias. ¿Qué estamos dispuestos nosotros también a abordar? Como mencionó José Miguel, hay muchas veces que profes que van a encontrar que ni siquiera se atreven a hablar el tema de sexualidad. A mí como orientadora en colegio me pasó más de alguna vez que preferían que la unidad de sexualidad no se tomara. Ojalá que la viniera a ser el orientador y desligar esa temática, porque implica abrir espacios de diálogo que no necesariamente nos gusta tomarlos. ¿Qué hago yo como docente si me detecto en estos espacios de diálogo que tengo un estudiante que constantemente ha sufrido de abuso sexual? Ejemplo 1. O tengo un estudiante que va a ser madre adolescente. ¿Qué hago yo? Entonces, ese tipo de cosas sí permean todo lo que es sexualidad. Entonces, aquí son las preguntas que nos tenemos que hacer fuertemente cada uno de nosotros como docentes, más allá del rol que cumplamos dentro de la escuela, porque algunos de ustedes van a ser solamente profesores de especialidad, otros van a ser profesores jefes, quizás algunos de ustedes en algún momento van a ser parte del equipo de gestión, pero estas problemáticas son problemáticas que se tienen que dialogar. Yo no sé si alguien quiere agregar algo más. Se me ocurre también, Marcela, en esta misma perspectiva del llamado que hago yo de la revisión personal, de la postura, de la reflexión personal, pero que coexisten también con otras reflexiones, a veces no tan desarrolladas, pero que hablamos de la sexualidad, y recuerdo el título de un libro que hablaba de
colocaba en plural, sexualidades, en términos de que hay vivencias muy distintas y en la cual también hay que ser como muy respetuosos. Esa es como la maestría, ¿no? Cómo somos respetuosos de esa persona que también le cuesta decir la palabra sexualidad y abordar el tema en público, cómo somos respetuosos de esa diversidad humana, a lo mejor desde ciertos valores, desde ciertas miradas. Claro, uno dice aquí algo pasa, no está bien, pero sin embargo hay que también tener un camino de respeto por los ritmos, estilos, formas, culturas, creencias, valores que vamos a encontrar en una escuela y en cualquier comunidad. Pero estamos hablando de nuestro rol de profesores o profesores en formación. Entonces también ahí hay una mirada de mucho respeto y de acogida respecto de lo que está pasando en la diversidad de familias, en la diversidad de hogares, de niños, adolescentes. Esa es otra variable también a tener en cuenta, así como se hablaba recién del momento o la edad del desarrollo de los niños y niñas, también tener presente las distintas realidades culturales, éticas, valores o formas de ser de las distintas familias. Sí, exacto. Parece que se conectó Mauricio Contreras. Sí, estoy conectado hace rato. Tengo problemas con la cámara, pero estoy conectado, escuchándolo atentamente. Perfecto. Tuvimos que hacer un acto de improvisación entre todos los docentes y orientadores. Así venía corriendo desde la calle. Así como... sí, yo estaba medio preocupada, así yo me empecé a estresar. Llegamos con el material. Ya, entonces, primero que nada agradezco a todos los tutores que me ayudaron en esta improvisación de sexualidad. Agradezco también a todos los estudiantes que pusieron muchas de las preguntas que yo creo que, Mauricio, te van a servir para poder guiar, porque de hecho también surgieron muchas acotaciones de cómo se tiene que hacer la articulación en torno a sexualidad, cómo han llevado el trabajo en los colegios, el embarazo adolescente, como el tema del aborto. Entonces hay varias temáticas que están dentro de las que tienen los estudiantes. Así que esperemos poder aprovechar lo que nos queda de tiempo y para la ronda de preguntas, que igual adelantamos un poco, pero sí, podríamos escuchando hacer y están como le da contexto. Lo que voy a hacer, entonces, voy a compartir un PT cortito para profundizar, problematizar y después abrir el espacio de conversación y reflexión compartido, que está muy en la línea de lo que están comentando, sobre todo José y otros más en los... ¿Te veo, no? Ilumínenme. Sí, se ve. Perfecto. Para hablar de sexualidad, hoy día el punto de referencia para mí, y creo que es importante, es de dónde estamos. ¿Ya? Y la verdad es que no estamos en Europa, no estamos ni en Estados Unidos, ni somos eurocéntricos. Habitamos un continente que es Abdayala, y ese nos da sentido y razón a nuestras prácticas cotidianas, incluso de resistencia a la norma. ¿Ya? Y aquí podemos explicarnos por qué de repente, entre comillas, esta lógica de una sexualidad del riesgo y de la prevención no funciona. Y no funciona porque hay algo de resistencia natural en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es la resistencia a la conquista? La resistencia a la colonización. ¿Ya? Entonces en ese viaje, la idea es un poco dar cuenta un poco de esta educación sexual, estas tensiones y estas intenciones que tiene, y cómo nosotros hoy día en el proceso de práctica hay muchas preguntas que emergen, y que tenemos lugares de posicionarnos para poder resolverlas. ¿Ya? Y no perder de vista que este viaje de la conquista es un viaje de negocio. ¿Ya? Y creo que es importante este tema del negocio, porque en este viaje del negocio de la conquista, que además el señor Cristóbal Colón anduvo perdido todo su viaje porque estaba convencido que llegó a la India. De hecho, murió convencido que estaba en la India. Y la verdad es que había llegado a otro continente, que no era el que pensaba. Eso, para algunos intelectuales, da inicio a la modernidad, ¿ya? Al origen de la modernidad, que tiene como propósito fundamental, el bárbaro hay que civilizarlo. ¿Ya? Y esa civilización significa que la educación sexual tiene que ser civilizada. Que porque la sexualidad colombina era una barbarie. ¿Ya?
y por tanto había que civilizar esa sexualidad, ¿ya? Una educación sexual civilizada. La civilización es la que nos permite vivir en sociedad, y bajo ese argumento es que no nos salgamos de los bordes, estemos dentro, una lógica de control, ¿ya? En ese sentido, lo que hace la conquista es que invisibiliza, silencia una serie de elementos propios de nuestra sociedad, propios de lo que era lo ancestral. Visibiliza una serie de ideas previas como visiones de cómo entendíamos el encuentro afectivo sexual amoroso con otro, con otra, ¿ya? Y en eso, de alguna forma, esta conquista al bárbaro, a nuestros ancestros, los anula, los niega, hasta hoy en día. De hecho, los viste, les pone ropa, les pone pantalones a los hombres y le pone falda a las mujeres, ignorando todo lo ancestral que evitaba en la forma de vestirse. Y con ello, negando, o mejor dicho, visibilizando una vida sexual estereotipada, binaria, patriarcal, misógina, estereotipada, etc. Entonces, una cosa importante en este viaje de por qué hablar de sexualidad, como bien decía el colega recién, no solo del riesgo, o mejor dicho, ¿por qué se habla solo desde el riesgo? Porque lo que se trata en esta modernidad es que el sujeto que vive en la sociedad es un sujeto que es controlado. La razón tiene que controlar la naturaleza. La lógica extractivista de explotar los campos, de explotar las minas, es porque la razón controla la naturaleza. El origen del patriarcado es que la razón controla la naturaleza. El macho controla a la mujer. Eso está en constante disputa, ¿ya? Hoy día, sin duda, son preguntas que nos aparecen. Hay un sujeto que controla el mundo emocional. Es un sujeto que controla la naturaleza. Ahora, eso nos sitúa nuevamente en decir, sí, la modernidad, los discursos europeos centristas, anglosajones, en los cuales nosotros habitamos, como sujetos civilizados, están en un territorio de resistencia. Todavía tenemos la chacana, que es la energía o la simbología que está presente en los tejidos ancestrales, por ejemplo. La chacana habla de una comprensión y una cosmovisión del encuentro del otro con la otra, entre otros y entre otras. De afecto, de amor, en donde el ser humano es parte de la naturaleza. No es el centro del mundo, no es antropocéntrico, como dirían los europeos, ¿ya? Esto nos lleva, por lo tanto, a pensar la educación desde otro lugar, ¿ya? Y la educación hoy día está en tensión, ¿ya? Está en tensión porque tenemos discursos de género, porque hubo un movimiento feminista, porque se está discutiendo en el Parlamento, se acaba de caer la educación sexual integral, ¿ya? Por una lógica conservadora, pero hay algo que está ocurriendo, hay algo que demanda, ¿ya? Si la universidad no forma profesionales con una mirada sexual desde el placer, ¿ya? Desde la comprensión del respeto por el otro, las nuevas generaciones lo están haciendo por sí mismas, ¿ya? Y están trayendo esa pregunta impertinente a la universidad, ¿ya? Pero, ¿qué tenemos hoy día en nuestra educación pública? Tenemos una educación pública, ministerio, tenemos el sistema de aseguramiento de la calidad, tenemos la superintendencia de educación, tenemos los sistemas locales de educación, que es lo que se están viniendo ahora. Y todo eso con un dispositivo para medir, cuantificar, ¿ya? Como que si nosotros, bajo la lógica del sujeto y el control, el dispositivo de medir y controlar es clave, el sistema. Tenemos la agencia de calidad por un lado, y tenemos la superintendencia de educación por otro lado, los aprendizajes esperados y la convivencia escolar. Entonces pareciera que PISA, SIMS, CPSU, por el lado de los aprendizajes. Convivencia escolar tiene que ver con la interacción humana, y pareciera que los temas de sexualidad y afectividad están en el territorio de la convivencia. No serían temas de los profesores, desde el punto de vista de lo que establece hoy día la agencia de calidad y la superintendencia de educación. Sería tema de la convivencia escolar. Los reglamentos, la ley de abuso sexual, la ley de embarazo adolescente, la ley de no discriminación, etcétera. Todo eso habita el mundo de la convivencia escolar. Y por tanto, la convivencia como el encuentro para conectar estos dos mundos. Sin embargo, pareciera que la escuela está fracturada en estos dos territorios. Todo lo que nos tributa a los aprendizajes lo mandamos para el otro lado.
Y por tanto la escuela hoy día, como consecuencia de esta toda agencia de calidad, la superintendencia, es una escuela con un puente caducado que no se conecta. Y la vida sexual afectiva dentro del colegio habita un territorio fracturado. ¿Ya? Todos dicen que debe ser parte del discurso transversal, pero como es transversal, el otro se hace cargo. Realmente nadie se hace cargo de esto. ¿Qué tenemos en la escuela? Un sistema, sistema de superintendencia de educación, y tenemos un sistema de calidad. El profesor lo está haciendo perfecto, sin embargo, todo el sistema está mirando otras cosas. ¿Ya? Mira otro aspecto. No le interesa al profe, no le interesa lo que hace el profe, no le interesa su vocación, su interés, le interesa un sistema productivo. Están todos mirando las rúbricas. Nadie está preocupado de lo que está haciendo el profe. Nos pasa exactamente lo mismo con la mujer. ¿Ya? Hablo de los discursos de género y equidad de género. El sistema está mirando otra cosa. La pregunta impertinente aparece. Vamos a entender entonces por educación sexual, vamos a entender por sexualidad, vamos a entender por el encuentro sexual afectivo, que ocurre no después de los 20 años ni ocurre después que te casaste. ¿Ya? Legítimamente dirán algunos. Ocurre, la iniciación sexual cada vez es más precoz. ¿Ya? 12, 13 años tenemos actividad sexual. 12 y 13 años. ¿Ya? Aquí en quinto básico hay niños y niñas que ya son activos sexualmente. Uno decía que su aparato genital no está preparado para. Sí, desde la biología. Pero tenemos iniciación sexual temprana en la escuela. ¿Ya? Ese es un temazo. Por tanto, la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con la educación sexual? ¿Cómo la abordamos? ¿Desde dónde? Lo primero, a propósito de nuestra mirada ancestral, andino descendiente, portadores de la energía de la chacana, que somos todos los andinos descendientes de este territorio de la Playala, el ser humano, no el sujeto solo es razón, el ser humano es trascendencia, es cuerpo, es emoción, es razón. Habitamos estos 4 territorios del ser humano, y la vida sexual afectiva habita esos 4 territorios. Sin embargo, la educación que está centrada en la razón, pone todo el rato que la educación sexual tiene que ser algo racional. Sin embargo, es una experiencia emocional. Y ahí tenemos el primer conflicto, la primera crisis. No basta con explicar que no lo hagas. Porque en el momento de la experiencia sexual, donde están las emociones, no tengo nada que ponerme a pensar, estoy solo sintiendo. Me olvidé de todas las estrategias preventivas que han estado desplegándose. ¿Sí? Entonces este ser humano, a diferencia del sujeto, habita estos 4 territorios. ¿Ya? La experiencia sexual tiene que ver con esto. ¿Ya? La ley dice que tiene que haber educación sexual. ¿Ya? Deben incluirse un programa de educación sexual, desde primero medio en todas las escuelas, ¿ya? Con sus principios y valores. Lo que uno debería llegar al colegio es donde hace la práctica y preguntar cuál es el programa de educación sexual que tenemos acá. Nos vamos a encontrar muchas veces que hay algo que está escrito, que no se aplica. El Ministerio de Educación ha desarrollado y ha desplegado varios elementos. Está el plan de educación sexual, está una serie de protocolos y documentos para poder estructurar ese programa de educación sexual en la escuela. Pero sigue siendo tema tabú. ¿Ya? Y sigue siendo tema tabú porque la universidad no la formamos. Entonces, tenemos una gran pregunta por resolver. Lo otro interesante e importante tener presente, que también lo estaba en la conversación previa, yo no puedo hablar de sexualidad sin hacerme cargo de mi propia vida sexual afectiva. Yo no puedo usar la palabra sexualidad si no soy capaz de hacerme cargo de mi propia vida sexual. ¿Ya? Y eso es clave hoy día. ¿Ya? ¿Qué se siente? ¿Con quién lo hice? ¿Cuándo lo hice? ¿Cuándo me inicié? ¿Cómo me inicié? ¿Cómo fue mi primera vez? ¿Cómo fue aquello? Si no me hago cargo de esa historia, difícilmente voy a poder hacer esa conversación con los estudiantes en una educación sexual efectivamente que sea preventiva y amorosa. ¿Ya? Y cuando digo preventiva amorosa me estoy refiriendo al cuerpo completo, al ser humano en su integralidad, cuerpo, emoción, sensación, razón, ascendencia. No solo racionalidad como sería una educación sexual preventiva. ¿Sí? Entonces, tenemos por ahí ya una primera aproximación. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día en la educación? Y yo con esto abrí el espacio de conversación, que me parece lo más relevante. Dice que se puede poner en modo PPT. Va el modo PPT. Vamos a ver cuánto se demora. Ya, ahí queda un PPT.
Por lo más importante. Entonces tendríamos, así decirlo, dos estructuras para pensar la educación sexual. Una sexualidad desde el riesgo, que es ancestral, que es gran central, es conservadora. No a la pornografía, no al hipererotismo, no a las perversiones, no a la pedofilia, no al VIH-Sida, no a la infección de transmisión sexual, no a la masturbación, no a las disfunciones sexuales, no a la violación, no al abuso, no al embarazo no deseado, no a la virginidad, no al uso del condón. No hablemos mejor de ciertas cosas, ¿ya? Que si yo converso cualquier tema de sexualidad que tenga alguna relación con aquello, puedo ser considerado una persona de riesgo. Es extraño que alguien hable de sexualidad, ¿sí? Porque la educación sexual tiene que ser solo desde el riesgo y solo biológica. Para un muy buen lugar para aprender qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer, qué cosa es fantasía, qué cosa es simplemente una escena cinematográfica que no se aleja absolutamente de la realidad cuando uno piensa en la pornografía, ¿ya? Lo que uno debe saber es que la respuesta sexual humana es el deseo. En la mitad del siglo XX no había información, era muy reservada. Hoy día, cualquier estudiante, cualquier persona toma su celular, tiene una palabra, es la que está poniendo el placer, y va a tener manuales explicando cómo funciona. Y en eso nos quedamos fuera. Nos quedamos fuera de una en términos de que como profes no tenemos que responder, que nuestros estudiantes se nos adelantaron las definiciones con los conceptos. Con esto cierro, que podamos abrir el espacio a la conversa, que creo que es lo más relevante, porque este es el motivador nomás, ¿ya? Derechos sexuales, que son extremadamente importantes y relevantes, así como están los derechos humanos, están las personas como sujeto de derecho, hay derechos sexuales. Uno de los más importantes, la libertad sexual, la libertad, la autonomía, la privacidad sexual, la equidad sexual, el derecho al placer, es un derecho. Derecho al orgasmo, es un derecho. En el encuentro sexual con mi pareja yo no logro un orgasmo, mi pareja no logra un orgasmo, tiene todo el derecho a reclamarme ese derecho. Y eso significa empezar a conversar de sexualidad y afectividad, desde el placer, no desde el riesgo. La expresión emocional, la libertad de asociación sexual, etc. Tanto, está abierta la pregunta, ¿cómo entramos en esta conversación sobre afectividad y sexualidad desde lo real? Entendiendo que todo el sistema, para no hablar de ciertas cosas, opta por ponerle riesgo, ver que esto es complejo, que esto es difícil, ¿ya? Queda instalado al interior de la familia. A veces la familia no es la familia que está idealizada, la familia es compleja. En el último censo, una persona con un gato es una familia, por ejemplo. Quisiera que se movieron ciertos hitos, ¿ya? Dice por ahí una Catalina, dice, creo que uno de los puntos más complejos de la educación sexual es soltar el tema de los padres. Súper de acuerdo. Sin embargo, el tema de soltar el tema con los padres, es decir, ¿sabes que hay una ley de educación sexual? Hay una ley que dice que la educación sexual debe ser, que la institución tiene que desplegar una, y yo podría, tomando todos los documentos del Ministerio de Educación, de hecho, cuando uno entra a la página web del Ministerio en Convivencia Escolar, están todos los decretos y reglamentos con los que incluso hay un documento que mira todo el despliegue curricular y ve en qué ramos yo puedo hablar de sexualidad. Con ese argumento yo puedo decir al padre y a la madre y al apoderado que la institución estoy en condiciones legítimamente autorizadas para hablar de sexualidad. Esa legitimidad está atravesada por mi lugar como persona, porque para hablar de sexualidad necesariamente tengo que hacerme cargo de mi propia historia sexual afectiva. Y a veces ahí nos atrapamos, porque hay emociones, porque hay sensaciones, porque hay silencio y en algunos casos también hay dolores. Tanto un encuentro entre seres humanos, yo diría que esa es la primera vuelta. Y la otra, uno de los grandes sustos es que cómo le hablo de educación sexual a los niños. Yo creo que ahí uno tiene que invocar a los autores que vimos en la formación profesional, como Piaget y otros más, que nos hablan de ciertas etapas de desarrollo cognitivo, y poder comprender que a cierta edad yo puedo hacer ciertas conversaciones con los estudiantes en función de cómo están comprendiendo el lenguaje que estoy instalando o desarrollando, ¿ya?
uno siempre debe pensar en el tema de la educación sexual que debo responder la pregunta en el grupo etario al cual me la está haciendo. No partir bajo la lógica del riesgo, que si un niño de segundo año básico me pregunta, tío o tía o profesor o profesora, ¿qué es un pene? No partir de la premisa inmediata que, dado que es una palabra que un niño de segundo básico no podría usar, es porque está siendo víctima de algún tipo de abuso sexual. Es una alerta, pero no es el foco. Yo debería empezar, por lo tanto, empezar a conversar sobre, desde esa palabra, instalar una conversación con la lógica primaria del cuidado del cuerpo, que podría ser el tema de los niños, en esa etapa. Una lógica, efectivamente, pero entendiendo que en la escuela uno habitaría en 3 niveles, lo pienso desde el punto de vista de la salud: la promoción de estilo de vida saludable, la prevención de situaciones de riesgo y la intervención en situaciones críticas. Pareciera que cuando un niño de segundo año básico usa palabras o lo veo con alguna acción, puede que, como ocurrió en algunos colegios, cuando los niños llegan con algunos accesorios, con algunos juguetes eróticos al colegio, de primero básico, y un niño llega con un juguete erótico, la pregunta es decir, ya, pareciera que con este niño y debo llamar a la mamá o al apoderado y hacer una conversación de carácter preventivo. Porque, ¿qué pasó con esta familia? Que se le olvidó el juguete sexual y el niño lo llevó al colegio. Y jugaron, que vibra en algunos casos, algunos juguetes vibran. Creo que por ahí va la tensión. Quedan abiertas las preguntas, las reflexiones. Yo creo que este es un espacio compartido, porque si vamos a hablar de sexualidad o de educación sexual, lo que he compartido es para abrir la pregunta. Como dice un amigo por ahí, está circulando la palabra oral y la palabra escrita. Yo tengo una duda. Bueno, me presento, me llamo Javiera, soy de educación física. Estoy trabajando con mi práctica con tercero medio y dentro de las solicitudes que me hicieron, dentro de las temáticas que les gustaría abordar a las niñas, está el aborto. Y no sé de qué manera abordar el aborto. Eso se me complica un poco. Si me podrían ayudar con eso, porfis. Mira, yo diría que el tema del aborto tiene varias entradas posibles, ¿ya? Uno, están como los mecanismos legales que se establece para las condiciones de aborto, que tiene que ver con el uso de la pastilla del PUE, por ejemplo, y tiene que ver con la cercanía del encuentro sexual con el embarazo no planificado, y cuáles son los dispositivos sanitarios, en este caso salud, atención primaria, a la cual uno puede acceder a esa información. ¿Ya? Ese es como un primer lugar, como desde el punto de vista de qué dice la salud pública respecto de en qué condiciones se puede hacer un aborto. ¿Ya? Y ahí está más o menos estructurado. El otro nivel tiene que ver con la temporalidad de la viabilidad de un aborto sin riesgo para la persona. ¿Ya? Que también es otro tema que también está, desde el punto de vista de salud, sanitario está bastante normado y establecido. ¿Ya? Otro tema es el debate ético que puede implicar la discusión del aborto. ¿Ya? Y en el debate ético y moral, ahí efectivamente uno puede abrir un paño de discusión y de debate y de construcción de realidades. ¿Ya? Puede ser colectiva en el grupo curso, dado el nivel que están, en torno de poder en una construcción colectiva y ver cuál es la moral y la ética que habita en ese contexto educacional respecto a esta pregunta. ¿Ya? Lo complejo es suponer que yo, como profe, tengo que tener la respuesta. En un tercero medio, en un cuarto medio, yo creo que más que tener la respuesta es cómo construimos una respuesta en función de el contexto en el cual se está levantando esa pregunta. Que si la pregunta me lo hacen estudiantes de tercero medio del Mater Dei, es totalmente distinto el contexto si la pregunta me lo hacen los estudiantes del CELLA de Pudahuel, de tercero medio, o me la hacen en Rancagua. O sea, lo que digo es que el contexto y el modelo educativo o el proyecto educativo institucional me va a dar ciertos límites y bordes para abordar el tema desde la ética y la moral, que sería otra entrada respecto al tema. ¿Sí? Y sin duda, también creo que una pregunta súper importante, a eso si yo quiero problematizar el tema de la educación sexual en el colegio donde yo estoy haciendo mi práctica o trabajando,
si tengo acceso al Consejo de Profesores, hacer la pregunta abierta al Consejo de Profesores. Ahora, eso puede que genere una tormenta perfecta en un lugar inesperado, ¿ya? Porque las fantasías van a circular de todo tipo en ese espacio, en ese contexto. La fantasía desde mi colegio nadie aborta, en mi colegio hay estudiantes que quieren abortar, o algo que está ocurriendo y está silenciado, es abrir el debate, ¿ya? Yo creo que la educación sexual, este tema que tiene siempre la implicancia del borde ético y moral, tiene que tener una condición de contexto, ¿ya? Que si yo levanto mi como visión, mi mirada religiosa, confesional o no, ¿ya? Puede que esté privando al otro de una pregunta que a lo mejor no tiene dónde hacerla, y logra hacerla en ese espacio y contigo como profesora, ¿ya? Porque si bien para el pedagógico tú estás haciendo la práctica, pero en el colegio para ese estudiante tú eres la profesora, y eres portadora de la verdad, y eres portadora de las respuestas totales. Entonces, yo creo que ese desafío, a mí se me aparece esto que he estado reflexionando. No sé si alguien quiere complementar el otro lugar. Yo sí quiero complementar algo, Mauricio, frente al tema de cuando quiere un curso abordar alguna temática de por medio, pero esto es aplicable a todo, no es solamente a la temática que menciona Javi en torno al aborto, sino que es cuál es la pregunta previa a eso, porque normalmente uno va a encontrar que en los colegios los estudiantes preguntan algo y siempre hay otro tema de por medio. Entonces, si es la vulnerabilidad, el contexto, a lo mejor también dentro del tema del aborto, los estudiantes también quieren saber qué otro tipo de opciones tienen, porque podría ser perfectamente abordado el aborto desde una mirada de cuáles son las redes de apoyo que tienen los adolescentes frente a un embarazo prematuro, o bien cuál es qué posibilidades puede encontrar esta estudiante que sufrió, que tiene, en el fondo, que tiene un embarazo adolescente. No vaya pensado como sufrió un abuso sexual, que también podría ser la situación que convoca a un embarazo adolescente. O bien, si a lo mejor es en otra situación, como mencionaba el profesor, que podría ser tal colegio y tal, quizás la pregunta del aborto va en relación a todo el movimiento frente al tema del aborto seguro. Entonces, creo que la pregunta, más allá de abordar la temática, tienes que, antes de planificar cualquier unidad, es preguntar bien por qué quieren ese tema. Porque quizás esa es la respuesta. Y tu plano de acción, finalmente, como docente, no te compromete a dar tu mirada frente a una temática. A lo mejor tú puedes ser súper pro aborto, o a lo mejor te complica el tema del aborto y eres muy pro vida. Entonces, y frente a esas lógicas, sí en la sala de clases uno tiene que tratar de disociar muchos de los conceptos que uno tiene frente a las posturas de vida. Entonces, antes de planificar, si te dijeron que esta era la temática que quieren abordar, yo que tú haría una bolsa de preguntas. ¿Por qué quieren el aborto? ¿Qué es la inquietud que está de por medio frente al aborto? Porque una encuesta te da datos, quieren hablar sobre un tema, pero no necesariamente es las inquietudes que tú crees que tienen los estudiantes, no necesariamente son las inquietudes que ellos tienen. Entonces, esa es mi sugerencia que te daría frente al momento de planificar una temática como es sexualidad enfocada específicamente al tema del aborto. No sé si te sirve, Javi. Sí, me sirve un montón, muchas gracias. Yo creo que es importante el tema de la sexualidad, porque sexualidad, afectividad, emociones, sensaciones, experiencias trascendentes, ¿ya? Siempre son aquí y ahora, una experiencia trascendente no es mañana, siempre en estado presente. El tema de la sexualidad y afectividad siempre tiene que ser en torno a una conversación.
¿ya? Al ser una clase frontal de educación sexual, razón, es una racional. Y uno espera que el otro entienda porque yo le dije, o yo le hice la clase, ¿ya? Como, yo creo que lo que debe ocurrir como estrategia son los espacios conversacionales donde efectivamente lo que hacemos es que la palabra escrita y oral circule y vamos nutriendo y compartiendo los aprendizajes. Lo que uno puede hacer como profe en ese espacio es clarificar las distorsiones o los errores. Cuando uno está escuchando efectivamente mitos, errores o distorsiones graves de lo que es la vida sexual afectiva, placentera, uno lo que puede hacer es clarificar, detener la conversa y clarificar y que siga circulando la conversación. Es en el encuentro de la conversación en grupos pequeños de 4 o 5, donde efectivamente ocurre lo más nutritivo, ¿ya? Pero además en un espacio protegido, como es una sala de clase en presencia de una profesora o un profesor. Eso. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? Muy bien, maestro, tantas lunas, tantas prácticas tiempo. sin verlo. Un gusto escucharlo, profe. Ya lo echaba de menos. Profe, quería hacerle una pregunta, igual aprovechando eso que menciona del espacio de confianza. Yo recuerdo que una de las actividades previas antes de que se comenzara a conversar en los talleres de sexualidad era este espacio lúdico, entretenido, donde surgía una serie de emociones que eran gestionadas por los mismos estudiantes que participaban en el trabajo. Entonces esto generaba como un espacio de confianza donde se podía hacer una conversación para poder trabajar el tema de la sexualidad. Y me parece como un desafío cómo generar esta misma dinámica en el contexto de la virtualidad actualmente. ¿Cómo generamos ese espacio de confianza ahora ante un computador, que es muy raro también y diferente de cómo sería una actividad presencial? Mira, está buena la pregunta, estimado colega, está muy buena. Yo diría que lo primero es entender que la virtualidad llegó para quedarse. Yo creo que es una generación privilegiada porque agarraron justamente el inicio, que están al final de su carrera, pero lograron tener esta experiencia de la educación virtual, ¿ya? Esto que está ocurriendo ahora. Creo que el Zoom tiene varios dispositivos, entre ellos las aulas, los espacios de conversación pequeños, ¿ya? Donde yo armo grupos para conversar, me permite aquello, ¿ya? Yo podría perfectamente recorrer, no sé, hay muchas actividades lúdicas que se pueden hacer entre 4 o 5 personas que permiten un conversa, entre comillas, como de que sea muy lúdico la conversa, no un tema. Y ahí el profe que tiene que poner este activador de confianza, que se pone, que es conversar, ¿ya? De hecho, hay una serie de estrategias que juegan con los canales de la percepción, por ejemplo, ¿ya? Que uno puede dar esas consignas y donde finalmente todos como grupo terminamos como riéndonos de lo que está ocurriendo, como es muy anecdótico, ¿ya? Y después de ese espacio de confianza, uno instala la pregunta pertinente en torno al tema de la educación sexual, ¿ya? Esto es posible hoy día. Yo creo que al menos Zoom, lo que he visto, permite esa posibilidad. Evita otras plataformas que son mucho más duras, más complicadas. El Teams del Office no permite eso, el Meet tampoco. Hay algunas que permiten esta posibilidad de juntarse de 4 o 5 personas y hacer este ciclo de conversación lúdico dirigido por el profe en este espacio. Hay que ser creativo, yo creo, en esta oportunidad, pero se puede, ¿ya? Eso como una primera reflexión. Y que permite generar un distenderse, ¿ah? Ahora también eso puede lograrse a través de ciertos ejercicios físicos, de poner en tensión, casi como de los principios del yoga, de la respiración, de la relajación. También disponen a un espacio de conversación que tiene que ver con el mundo interior, que tiene que ver con la vida de cada uno, ¿ya? No tiene que ver con el otro, tiene que ver con lo que a mí me está sucediendo. Esta es como una estrategia que me parece que hay que seguir explorando. Pero recuerdo contigo que este es un escenario nuevo y va a ir mejorando, yo creo, estas posibilidades de encontrarnos en las virtualidades. Aquí Sofía Leighton pregunta, profe, ¿y cómo abordar el tema? También te pregunto, ¿Sí? ¿No? Sofía, que es la otra mirada frente a la sexualidad.
que es cómo abordar el tema con los adolescentes que no inician actividad sexual y se sienten presionados o desaprobados por ello por diversas razones. Me parece que ese grupo queda como dejado de lado, como que se entiende que lo normal es tener actividad sexual, pero hay muchos niños, niñas, que no lo hacen, y eso también se torna problemático. Diría que ahí, como reflexión, dos temas. Primero, es que efectivamente esta sexualidad patriarcal, misógina, estereotipada, sexista, binaria, anglosajona, europeocentrista, pone una sexualidad penetrativa. Como que el sexo tiene que ser penetración. Una primera y no, la vida sexual afectiva implica todo el listado de palabras que están contra el placer, ¿ya? Es una primera, y lo otro, que el medio, si bien la edad de inicio es precoz, el promedio de la actividad sexual, nosotros tenemos personas que se han iniciado sexualmente sobre los 22 años, ¿ya? Y no tiene ninguna perturbación, nada, ¿ya? No genera nada antinatural. Y el otro dato importante a propósito de este tema, de la urgencia porque la presión social dice tienes que tener sexo, porque es importante, no sé qué. Ramiro Molina, uno de los investigadores del ISMER, del Instituto de Sexualidad, uno de los principales investigadores en sexualidad adolescente, los resultados de lo que él tiene hoy día, desde un año investigando el tema de la educación sexual adolescente, es que cuando los estudiantes adolescentes manejan información sobre la vida sexual y el placer, ¿ya? Por ejemplo, la respuesta sexual humana, Master y Johnson fundamentalmente, que ahí están el principal articulador de esta trayectoria, el estudiante retrasa el inicio de la actividad sexual, decisión propia. Mayor información sobre el placer, más retrasan el inicio de la actividad sexual. Menor información sobre el placer y mayor información sobre el riesgo, más adelantan la actividad sexual. Esos son resultados duros, estadísticos. A propósito de la pregunta, ¿ya? Te pareciera que lo que nos falta, de alguna forma, es abordar cómo responde nuestro cuerpo a la respuesta sexual. ¿Qué pasa con la fase del deseo? ¿Qué pasa con la fase de la excitación? ¿Con la fase de la meseta? ¿Con la fase del orgasmo? ¿Con la fase de la resolución? Y con la etapa de las expectativas respecto al encuentro sexual tenido. Esa información, si yo la logro dialogar con los estudiantes, muchos de ellos que no se han iniciado sexualmente, lo más probable es que no aparezca la urgencia por iniciarse, porque van a entender que esa iniciación sexual va a ser súper nutritiva y por tanto van a esperar el tiempo que tiene que ser cuando sea, porque tiene que ver con el otro, ¿ya? Ahora, esa iniciación sexual es lo mismo si es entre ellas, entre ellos, ellas con ellos. Pero ahí dice Jamboard como una estrategia para abordar herramientas para mantener trabajo grupal. Pero yo aquí quería preguntar si Andrea quedó, no, Sofía respondió su pregunta, quedó satisfecha con la respuesta. O me fui para otro lado. No, porque eso eran los otros comentarios sobre la pregunta anterior, cómo trabajar en virtualidad esto. Hola, yo sí, gracias, profe. Sí, me gustó su respuesta. Profe, yo tengo una consulta. Dele, Margarita. Soy de Educación Física, Margarita Chamorro, y había escrito por el chat una consulta. Lo que pasa es que a mí en la práctica, además de planificar para orientación, me dieron la oportunidad de hacer otros planificadores para enviar a la casa a los estudiantes y a las estudiantes, y en este eran trabajos interdisciplinarios. Me llamó bastante la atención porque trabajaba orientación con sexualidad, porque hay un taller de sexualidad, sin embargo no se está llevando a cabo solamente por medio de orientación, pero además el trabajo interdisciplinario lo unieron con religión. Y a mí eso me generó un poco de incomodidad porque siento que hay ciertos temas que quizás pueden ir en sentidos contrarios o que me voy a ver limitada a explicar ciertos conceptos porque había que trabajar en conjunto con religión.
Entonces, frente a esa problemática, que para mí fue más un problema que una comodidad o una oportunidad, ¿de qué manera uno puede hacer frente a ese trabajo en conjunto con religión? ¿O de qué manera uno podría hablar con las personas encargadas de realizar este trabajo interdisciplinario para ver si existe otra posibilidad? Porque al menos yo siento que limita demasiado. Siento que, sobre todo porque es un colegio laico, entonces si existen personas que estén interesadas por religión, lógicamente los intereses siento que escapan un poquito de desarrollar ciertos conceptos de sexualidad y viceversa. Súper interesante la pregunta, porque es una realidad bastante frecuente, ¿ya? Y a veces no necesariamente con el ramo de religión, sino con personas que abrazan con mucha fe su comprensión de la vida, ¿ya? Religiosa, por así decirlo. Entonces, yo diría que lo primero, como lugar, es el posicionamiento. Usted es la profesora, usted tiene un saber, tiene una intención, y si ha ido nutriendo de formación sobre la sexualidad, mejor aún. Yo creo que esos son territorios y debate, territorios en disputa. Yo no entregaría, yo diría que no por tener un trabajo colaborativo con religión, debería yo omitir mi opinión. Creo que son espacios justamente para abrir el debate, para poner en tensión los discursos. Que, como lo mostraba yo, a propósito de este tema, que nosotros somos sujetos de una conquista, como seguimos siendo colonizados. La religión judío-cristiana es parte de la colonización. Desde la ancestralidad, el ser humano era parte de la naturaleza, por lo tanto la vida sexual afectiva era parte de la naturaleza. Sin embargo, desde la cosmovisión, desde esta modernidad, donde viene esta lógica de que tenemos que tener una vida sexual solo con fines reproductivos, para poder mantener la productividad de la modernidad y lograr el progreso y el desarrollo, como la esencia final de lo que está detrás de eso, esta lógica reproductiva, también la puedo poner en tensión. ¿Ya? Me puedo tomar desde ese lugar y decir, perfecto. Los estudiantes en algún momento van a entrar a una vida sexual reproductiva. ¿Ya? Y por tanto tienen que saber ciertas cosas de lo que va a implicar esa reproducción. Y puedo poner en tensión ese discurso. Y puedo poner en tensión que la reproducción va a implicar que va a haber un encuentro sexual afectivo, intenso, pleno, orgásmico, mutuo, placentero, simultáneo, ojalá. ¿Ya? Y que hoy día puede que eso ocurra, que ojalá sea un espacio lo más cuidado posible. Hay ciertas condiciones de la vida adolescente en que eso no está. ¿No? No están las condiciones para, no sé, pagar un motel, para tener la intimidad necesaria. Está en el propio pedagógico, no tenemos la beca a las 4 letras en el PEDA. ¿Ya? Tenemos encuentros sexuales en los puestos del PEDA, cuando estamos en el PEDA. Entonces, yo creo que me parece que ese tema, como todos los temas, son temas en disputa. Son temas que uno, no porque la contraparte pareciera que tiene una visión religiosa y se opone al laicismo, a lo laico, va a ganar el otro. Yo creo que esa conversa puede ser muy nutritiva para ese establecimiento. Efectivamente vamos a estar conversando de lo que es relevante para el estudiante, no lo que es relevante para ella desde su cosmovisión o para mí desde mi cosmovisión. Lo que debemos llegar a consensuar es lo relevante para este estudiante, su formación, porque lo que nosotros estamos haciendo es impactar la vida del otro. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos como profe. Por tanto, mi silencio de que lo que haga es que altere esa trayectoria. Y en ese sentido yo propongo como estrategia tener en tensión ciertos discursos. ¿Sí? Nuestra universidad tiene un modelo sociocrítico. Lo sociocrítico plantea que debe haber una transformación. Para que exista la transformación tiene que haber movimiento. Para que exista movimiento tiene que haber tensión. Sin tensión no hay transformación. Y hacer esa conversa es poner en tensión el proceso. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en esa comunidad, en ese contexto, es lo que se va a construir. Yo tengo que estar como más tranquilo en términos de que no debo obligar al otro. ¿Ya? No puedo obligar al otro, porque si no estoy transgrediendo. Ahora, si el otro me quiere obligar a mí, bueno, yo diré, perfecto, pero ojo, aquí hay un ser humano y hay otro ser humano. ¿Sí?
tiene que ver con esa lógica. Diría que es una tremenda oportunidad hacer estas conversaciones con la contraparte religiosa. Es una oportunidad de aprendizaje. No bajo la premisa de decir que el oso dice la verdad, sino que estamos en conjunto construyendo una estrategia que va a impactar la vida de nuestros estudiantes. En este caso, de la trayectoria sexual afectiva. Y desde lo religioso, el propósito reproductivo, perfecto. Pero la reproducción, sin tener conciencia de que es un encuentro placentero, que te vas a excitar con tu pareja en algún segundo, bueno, hablemos de aquello. Hablemos del placer. Hablemos del goce que significa esto. En ese lugar, como bien está escrito, el ICMER dice que va a activar de mejor manera las estrategias preventivas, porque va a haber más conciencia de lo que le ocurre a mi cuerpo. Eso como reflexión, estimada. Muchas gracias, profesor. Faro sugiere varias cosas. Primero que nada, les sugiero a los estudiantes que, yo no sé si Andrea es estudiante también, o es tutora, puede ser y menciona de que podrían buscar bibliografía los estudiantes de ICMER para tener mayor apoyos de contenido, pero también aquí ella también acota algo que es importante, además que los estudiantes conozcan que se van a enfrentar a diferencias de opinión. Claro. Y en la sexualidad yo creo que más diferencias de opiniones van a encontrar en el mundo escolar, porque no, como mencionamos en un principio con José Miguel, no es solamente las diferencias a lo mejor entre profesor y profesor, sino que también van a ser apoderados, también con los estudiantes. Lo que uno tiene, lo que ustedes alcancen a percibir de experiencia de práctica es solamente un pedacito de la diversidad de contextos escolares en que podrían ustedes trabajar durante todo el tiempo que sean docentes. Y la sexualidad, la verdad es que es súper flexible la temática. Entonces, a lo mejor temáticas que antes no eran temas de conversación, hoy lo son. Y probablemente en 5 años más los temas que en este momento los convocan a ustedes tampoco lo sean. Entonces, y ya va a estar más resuelto. Así que la diferencia de opiniones siempre va a estar presente. Entonces, ahí sí es bueno que ustedes traten de potenciar el respeto a las otras opiniones, aunque a lo mejor no las compartan. Pero esa es una de las funciones de los docentes, entender que hay otras miradas y que todas estas miradas confluyen dentro de la sala de clase, conviven constantemente. Entonces es ahí donde tenemos que encontrar los puntos de diálogo. Eso es importante. Todo lo que se haga en torno a transversalidad busca estos puntos comunes de diálogo, donde podemos abrir los espacios para que en el fondo podamos formar bien a futuros individuos, a futuros ciudadanos finalmente. Es eso. ¿Cuál? Creo que hablo eso del encuentro, de lo importante de este lugar de la práctica. Como digo, lo interesante es que hacerse cargo de que para la universidad usted está haciendo la práctica, pero en el colegio es un profesional más. Y posicionarse en ese lugar va a tener esto que nos está ocurriendo, preguntas, dudas, incertidumbre, y en el hacer se va resolviendo, ¿ya? En la praxis, dirían, ¿ya? En la praxis se resuelve este viaje. Y en ese viaje se va constituyendo trayectoria profesional, que ya se inició, ¿no? Está en la práctica, en estas condiciones de pandemia, pero ya se inició. El gran viaje profesional ya se ha iniciado. Están ahora intentando resolver, escuchar preguntas, intenciones, fantasías que circulan. Es el momento de hacer. Ahora, eso, como bien dice ahí, bueno, hay que buscar las bases, hacer las preguntas, buscar los sustentos. Y aquí la U está dispuesta, estamos todos los colegas, los supervisores de práctica,
su antiguo profe y toda la comunidad intenta apoyar este viaje, porque ese es nuestro propósito, que a ustedes les vaya bien profesionalmente y lo relevante que es, dado que ustedes impactan la vida de otras personas. Y a veces, como decía, realmente pregunta, bueno, ¿qué lo hago con los conservadores o que son muy dispersos? O, no sé, hoy día la escuela, el tema de los niños trans es una tremenda pregunta, ¿ya? ¿Qué hacemos con los baños trans? ¿No hacemos baños trans? ¿Los dejamos en trans? ¿No los dejamos en trans? Ahí todos esos son debates en construcción. Lo importante es ver de qué manera usted implica a la comunidad educativa, de qué manera usted pone la atención en la institución, nuevamente, atención, movimiento, transformación. Y puede que se demore un rato largo en que la transformación ocurra. Hay que pensar que nuestra universidad, con José ahí, hace 5 años atrás, partimos con un electivo de contrabando de educación sexual en biología. Hoy día, con mucha tranquilidad, a partir de ese trabajo que se realizó, hoy día la carrera de biología tiene un ramo de educación sexual y género. Pero hubo que ponerle atención, se hizo un trabajo y después de 5 o 6 años, la carrera tiene, y creo que la única carrera en Chile que tiene la carrera de biología que tiene un ramo que se llama educación sexual y género, y que se abordan todo esto lo que estamos conversando hoy día, que forma parte de la formación profesional. Eso creo que es importante el tema de poner en tensión. Ahora, eso pasa porque también yo me ponga en tensión. O sea, porque también me tengo que mover, porque si yo me quedo, digo que quietito y no, nada me incomoda, y estoy bien, estoy resolviendo la práctica, pero es interesante moverse, interesante lo desafiante cotidiano que le tiene la escuela. La planificación, solo eso es una planificación. La escuela siempre, de hecho la escuela a distancia, como la que están viviendo ahora, siempre tiene emergentes no esperados. Y ahí hay que aplicar flexibilidad y tolerancia. Como reflexión, lo comparto. Claro, como dice, con mucho tacto y tino. Pero hay que tener opinión. Yo creo que eso es lo importante. Y usted viene del PEDA, y los del PEDA tienen opinión. Donde hemos estado viendo colegas egresados del PEDA, tienen opinión y ocupan un lugar en la institución destacado. Consultas, dudas, inquietudes, fantasías. ¿Tienen alguna duda más, chicas y chicos? O quedaron reflexionando, que también eso sería súper bueno, de hecho. Yo creo que es lo mejor que podría pasar, que se lleven preguntas ustedes así pero sobre su propio quehacer. Y no duden que si tienen algo alguna duda, pregúntenle a sus tutores de orientación, que en este momento, dentro de las comunidades de aprendizaje, que los convocan. Y ese es su espacio que tienen para poder dialogar. Así que, y mire, el profe Mauricio también puso su correo electrónico, sí. jose.contreras-s@umce.cl, y yo creo que va a estar muy feliz de contestarles a ustedes. Sí, así que, lo que sea, cuenten con ello. Así que es eso. Si no hay más dudas, podemos hacer un cierre. Y como hemos participado varios tutores, yo no sé si a lo mejor alguno de los tutores quiere darle alguna frase de reflexión para nuestros estudiantes, que también creo que sería una oportunidad. A mí me gustaría hacer una acotación antes del cierre. Quizás si nos podrían ayudar con un poco de protocolos a seguir en caso de que algún estudiante nos confíe alguna situación delicada, un embarazo o abuso sexual. Sé que la mayoría ya lo vimos, pero creo que es importante recordarlo por si se nos presenta la situación. O sea, yo lo primero, Javiera, que te recomiendo es que veas cuál es el manual de procedimientos del establecimiento. O sea,
deberían tener siempre una indicación, el tipo de conversaciones que surjan, al que tienes que informarle sí o sí al profesor jefe, porque en el fondo, a pesar de que tú estás cumpliendo una función que para el colegio eres como una docente, contractualmente, el que responde por el curso sí sigue siendo el profesor jefe, o sea, eso es el primer ejercicio frente a cualquier situación delicada, no solamente frente a temática de sexualidad, o sea, cualquier situación, el primero que tú tienes que informarle sí o sí es al profesor jefe. No sé si alguien más quiere agregar algo de los orientadores. Yo igual quisiera, ay, perdón, disculpen. Dale nomás, después yo. No, dale tú, Ah, después. ya. Que tomando lo que dijo la compañera, me parece que igual podríamos, si bien uno tiene que acotarse a lo que el establecimiento tenga como manual de prevención, uno como profe, y no siendo solo profe jefe, sino como entendiendo que todo profesor, profesora es orientador, tener quizás tips que nos pueden servir para abarcar desde lo pedagógico y desde lo humano esas situaciones. Y lo otro que quisiera acotar es que si bien es necesario toda la conversación que tuvimos ahora sobre la sexualidad de los chiquillos, el placer, como que tampoco hemos hablado mucho de la hipersexualización, que es un tema igual muy importante, porque si bien los chiquillos tienen una sexualidad que tiene que ser respetada, autónoma, también ellos debiesen tener como sus propias medidas preventivas para no, no sé, quizás no exponerse, no sentir que su valor recae en la hipersexualización, que se da mucho más quizás hasta en las niñas, entonces eso quería decir. Iba a complementar lo que estaba conversando la profesora Marcela en términos de, a veces en los adolescentes, sobre todo cuando hay identificación con los profesores más jóvenes, que es el caso de un profesor que está desarrollando su práctica, puede abrirse espacio de mayor confianza, pero siempre, y eso es súper bueno y hay que fortalecerlo, pero también de alguna manera como estrategia buscar también generar en el propio estudiante la posibilidad de hablar para seguir de alguna manera los protocolos de responsabilidad que cada escuela debería tener. En términos de, por eso la figura del profesor jefe, pero a veces uno se ve como en la disyuntiva, puedo hablar al profesor jefe si el estudiante me contó algo en confidencialidad. Entonces, como bien, y eso es algo que tiene que trabajarlo en la conversación con los estudiantes, en términos de, oye, ¿qué te parece si buscamos la ayuda de tu papá, del profesor jefe, de tal manera que el tema no quede en ti, sino que de alguna manera contando con el compromiso de participación del propio estudiante, poder dar ese otro paso. Lo complejo es cuando uno se queda solo como un tema de uno, y este es un tema de alguna manera en la organización que tiene la comunidad, o devolver a la familia, por ejemplo, a los papás o a aquellos adultos significativos que puedan estar presentes. Siempre buscar ese otro vínculo. De repente uno puede caer en la tentación de sentirse que de alguna manera tiene que asumirlo uno solo, y eso es una tremenda responsabilidad, un tremendo a veces peso, que no es bueno, que no es saludable, que tiene además algunos riesgos que hay que tener presente también. Eso es otra cosa que se me ocurriría agregar a la consulta de la colega que hizo hace un rato. Y lo otro que quiero compartir, efectivamente, yo creo que hoy día nos vemos desafiados a convivir en una sociedad plural, súper diversa, muy diversa, y que nos plantea, ¿no es cierto?, a ser súper respetuoso de las otras miradas, aunque esas miradas puedan ser discrepantes, y buscar puntos de consenso, puntos en común. A veces los profesores cometemos el error que nuestra ética y nuestra moral es la que prevalece, y pasamos a veces, muchas veces, sobre la ética o la moral de una familia. Entonces ahí hay un diálogo que abrir, hay un proceso que hacer en términos de conversaciones y mucho respeto. Es lo que se me ocurre en este momento agregar a propósito de la conversación inicial y lo que se ha ido planteando en la presentación del colega. Profe, ¿puedo agregar algo? Andrea Alfaro, de Biología. Es súper importante cuando uno recibe un relato de un estudiante de abuso,
tratar de no preguntar mucho, sino que recibir todo el relato, idealmente escribirlo, porque si este estudiante lo abrió, no sabemos si esto fue reciente, si fue hace mucho tiempo, pero el abrirlo ya es un proceso doloroso. Y si lo abrió contigo, seguramente muchos practicantes son más jóvenes, son más cercanos, tienen más confianza y seguramente lo pueden abrir con algún estudiante practicante. Pero es importante tratar de no emitir preguntas, sino que recibir la información, si te escucho, como darle esas palabras de que ellos sepan que se les está escuchando, si te escucho, estoy atenta, cuéntame lo que necesites contarme. ¿Por qué les digo esto? Porque te quedaste en silencio, Margarita. ¿Quién se quedó pegado? Sí, lo que les decía que había que, no sé si me escucharon, la última parte. No, te quedaste en silencio un rato, Margarita. Sí, que les decía que lo importante es de tomar el relato es para que el niño, la niña no tenga que volver a contar lo mismo, porque la revictimización es súper dolorosa también. Entonces, tomar nota de todo lo que dice, evitar preguntar mucho, pero sí contestarle y decirle, sí, te escucho, estoy atenta, cuéntame lo que necesites decirme, para canalizarlo y evitar que vuelva a contar esta historia tantas veces. Y como les decía, hay que canalizarlo según el protocolo que tenga cada institución, pero sí es importante denunciar, porque la denuncia se hace en fiscalía, y debiera denunciarlo idealmente a la familia, por eso es que se conversa primero con la familia, pero si la familia no lo quiere hacer, la institución lo va a denunciar. Así es, Andrea. Gracias por tu aporte. Yo creo que hemos hablado varias cosas. Yo no sé si aún tiene alguna duda los estudiantes o bien podemos dar cierre de la actividad. O sea, yo creo que esto es solamente una de las tantas acciones que se están haciendo dentro de práctica para el acompañamiento de ustedes, futuros docentes, que ya están a un paso de ser docentes. Entonces, pero sí aprovechen sus instancias como colaborativas que tienen. O sea, si se dieron cuenta, esta jornada bastante co-construida entre los distintos actores que acompañan el proceso de acompañamiento de ustedes. Entonces, no duden que en su espacio de comunidad de aprendizaje estos actores sí los acompañan y sí pueden ayudarlos en este proceso difícil. A todos nos cuesta trabajar en torno a sexualidad, a todo lo que implica sexualidad es complicado. Y en medida que uno más aprende, nunca deja de ser fácil. O sea, nunca se vuelve tan fácil la temática. Entonces, aprovechen el acompañamiento. Y eso, no sé si alguien más quiere agregar algo o damos por cerrada la actividad. Hola, a mí se me ocurrió una pregunta de último momento. Ya, Sofía. Perdón, no te dados preocupes, como no las por favor, situaciones es que mejor estamos... preguntar. Sí, profe, las situaciones que se han estado viviendo últimamente de funas y como todo ese tipo de problemas. Si estamos en el caso de que estamos en el rol de educadores, ¿verdad? ¿Qué se hace con un niño o adolescente o niña que se encuentra en la posición de abusador o abusadora? O sea, ¿cómo abordamos eso? Porque siempre lo vemos más como del lado del que es abusado, como que nos preocupa a esa persona. Pero un menor de edad que está teniendo esas conductas agresivas, violentas, abusivas, también hay que como ayudar a ese niño, me imagino. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo se interviene? Porque también yo puedo recibir el otro lado, como que me digan, sí, le hice esto a alguien, y no sé cómo reaccionar ahí tampoco, porque a uno igual le pasan cosas, como que da rabia, supongo, pero me tengo que mantener en mi rol de ayudar a ese niño o niña también. No sé si es como, o sea, supongo que yo me tengo que poner en ese caso. ¿Qué hago ahí?
difícil. Sí, no sé si quieren que yo te puedo dar alguna respuesta. La verdad es que es súper, te agradezco la pregunta. La verdad es que es súper complejo el tema de la persona que es funada, porque además sabemos que algunas funas son verdaderas y otras funas no son tan verdaderas o tiene mucho de subjetividad también. Entonces, cómo lo siente cada una de las partes es súper íntimo, súper subjetivo y es difícil como la mirada en la cual yo pueda hacerme parte como profesor o como profesora de un lado o de otro. Entonces es súper importante, como te decía tu pregunta, porque esta persona que supuestamente abusó o acosó a alguien que es funada también lo está pasando mal, porque esta funa finalmente es socialmente es como una medida social, porque en el caso de acoso, por ejemplo, todavía no está muy regulado y por lo tanto esa persona sí está pasándolo mal y hay que conversar con la familia, tratar de buscar apoyo psicológico en esa persona, tratar de conversar con otras partes, idealmente si el colegio tiene una unidad de género, hay súper pocos colegios que tienen unidad de género, pero sí hay psicólogas, y tratar de hacer mediación con ambas partes, pero es súper importante el acompañamiento de ambas partes. Tú como profesora, como profesor, no puedes tomar partido, porque las dos partes están sufriendo y además no podemos olvidar que es una persona en formación también. Si esto sucedió en el colegio, es un menor de 18 años, entonces una persona que tiene además la oportunidad de mejorar sus conductas, sobre todo por todo el desarrollo cerebral que hay en estos momentos, es mucho más fácil que esa persona pueda aprender, pueda reaprender conductas. Entonces es súper importante apoyarlo a él o a ella, a sus familias, y abordarlo con un acompañamiento desde la institución idealmente, y como te decía, idealmente hacer mediación con la otra persona también, pero también va a depender de cada situación, de qué tan grave fue el acoso, el abuso, etc. No sé si los profesores pueden complementar. Además hay que tomar en cuenta que el tema de las funas es una respuesta a la sensación de falta de justicia. Entonces, y una que normalmente en los colegios tampoco se aborda la funa hasta que no se encuentra en una situación de funa. Y eso es, estamos como en una situación más, con menos claridades de cómo abordar, porque un tema es el acompañamiento a los estudiantes, que ambas partes tienen que ser acompañadas frente a cualquier situación. O sea, también es como lo mismo que uno cuando habla del bullying, que no es solamente que uno aborde el acompañamiento al niño afectado, sino que también al que comete el abuso. Pero las funas también responden a esa sensación de falta de justicia. Entonces, ahí es otro tipo de reflexión que se debe hacer en el colegio, no solamente frente a la situación misma de la funa, sino que cómo estamos entendiendo la justicia dentro del mismo establecimiento. Entonces, lo que sugiero frente a esas situaciones es que si te llegara a pasar que te encuentras en esto, busca todos los apoyos que te dé el colegio, porque es mucho más amplia la mirada de cómo se puede abordar la temática. No solamente va a ser con la situación concreta, un impacto en escalada dentro de un establecimiento, no de funa dentro de tu sala de clase, sino que probablemente va a permear rápidamente redes sociales, como la institución tapa o no tapa la situación, porque también frente a un tema de funa probablemente, dependiendo de la madurez del establecimiento, lo va a querer abordar o no lo va a querer abordar. Entonces, sí hay que mirarlo de forma mucho más amplia. Y eso también quiero acotar. No sé si tú, Mauricio, tienes otro punto que puedes agregar al tema de funa, que es una de las temáticas que nosotros no teníamos pensadas para este año, pero en vista que salió
vamos a tener que ponerlas en el tapete para las acciones del próximo año. Mauricio. A propósito de lo que tú decías, Andrea, y lo que tú planteas, o sea, como tres cosas concretas. Uno, no olvidarse que está en un colegio y está formando personas, ¿ya? Y por tanto, como bien decía Andrea, no tiene 18 años, si tuviera más de 18, la ley operaría de otra manera. En ese primer caso, la profesora, y no perder nunca vista que tiene un estudiante que se está formando. Este es como un primer lugar de posicionamiento, ¿ya? Y eso te obliga a salir del lugar de tomar parte, ya que es un poco lo que se está conversando aquí, que uno tiende a tomar parte en este baile, y la verdad es que el lugar tuyo es profesora, más allá de lo que te implique emocionalmente esta situación o esta experiencia. El segundo lugar es que, y ahí la Superintendencia de Educación es categórica y es clara, la justicia está dentro de la escuela. El responsable de hecho, la Superintendencia de Educación lo que hace es judicializó la escuela, ya que uno de los grandes desastres de esta reforma y de los personajes que la pensaron, ¿ya? Cuando se instala la Superintendencia de Educación, lo que hace es que la justicia dentro de la escuela, y por tanto hay normas legales que cumplir. De hecho, está la circular número 1 para los colegios y la circular número 2 donde establecen las reglas del juego. Y una de las cosas que se pide es que tienen que haber protocolos de actuación para situaciones complejas. Y los protocolos de actuación, situaciones complejas, son las situaciones complejas que van emergiendo. Y el colegio tiene que ser capaz, en su equipo de convivencia, de levantar este protocolo. No hay. Ya, por eso también Marcela decía, revisen los protocolos, los procedimientos que están, también José lo decía, revisen esos documentos cuando llegan. Uno cuando llega a un colegio a hacer su práctica o a visitarlo, tiene que pedir los protocolos, los procedimientos para ver qué sanciona y qué no se sanciona. ¿Ya? Para este efecto, si esta información llega a la superintendencia, la superintendencia va a hacer una auditoría a la institución porque se incumplió una condición, ¿ya? Que es la vulneración de un derecho de un estudiante. Entonces, el protocolo de actuación en situaciones complejas creo que es súper relevante. Si no está, hay que se construya. Y habitualmente estas situaciones no están, ¿ya? Son situaciones que van ocurriendo emergentemente, la gravedad que tiene, ¿ya? Entonces, por eso me parece importante. En tercer lugar, me parece que es importante este diálogo entre tu supervisor de práctica en la institución y tu supervisor de práctica en la universidad. Creo que esta conversa es súper sana, necesaria e importante. O sea, tenemos que estar informados, ¿ya? Porque efectivamente la institución es la que te respalda a ti. Tú no estás sola haciendo tu práctica. Es la Universidad Metropolitana de la Educación, con el equipo de supervisores de práctica y con todo el aparato jurídico que está a tu disposición para resguardar tu trayectoria formativa de cierto proceso formativo. Este es el tercer ámbito que hay que tener presente. Por lo tanto, en este viaje no estás sola. Es súper importante la conversación, pero también mirar profesionalmente estos dos lugares que he dicho. Eso como complemento a lo que dijo Andrés, Marcela y José, que me parece que están en la misma línea. Así Gracias. es. Sí, gracias. Sí. Ok, muchas gracias y les agradezco la asistencia. En 2 semanas más vamos a abordar el tema de salud mental en tiempos de pandemia, así que los estudiantes ojalá que puedan asistir y si no, pueden ver el material en el espacio de ambiente virtual. Eso, mucho gusto a todos los que participaron. Nos estaremos viendo desde el computador prontamente. Un abrazo, profe. Muchas gracias. Un abrazo grande, profe. Gracias por todo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Saludos. Hasta luego. Gracias, Mauricio. Saludos. Gracias.